Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por esa paz que nos has dado, Señor, desde el momento en que nos aceptaste, Señor, y nos tomaste como tus hijos, Señor. Nos rescataste del fuego, del infierno, del pecado, y, Señor, nos diste una nueva vida. Por eso, Señor, te agradecemos, te honramos, te glorificamos, y ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas en este momento, Señor, precioso que tenemos de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, celebrar este fin de año y de poder, Señor, comenzar el que viene, Señor, contigo, en tu casa, con los hermanos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para estos nuevos 365 días que tenemos por delante. Gracias te damos, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre precioso de ti, Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, aquí Pablo presenta a su hijo en la fe, ¿no?, que él tomó como su hijo en el momento que él le mandó, le predicó y le llevó ese mensaje, ¿no?, que nos está diciendo, ese mensaje que le llegó por medio de lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Y presenta estas tres palabras que dice Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, ¿no? Bueno, ya sabemos, como decimos, a nuestro Señor Jesucristo, gracias por esa paz que nos trajo, ¿no? Cuántas canciones cantamos de la paz del Señor que nos da en esta Navidad, ¿no? Al mundo paz nació Jesús, ¿no? Y de la misericordia de Dios, por supuesto, la misericordia de Dios, esa paciencia que el Señor tiene con nosotros, como decía aquí la hermanita, que decía que ha tenido paciencia con ella, y creo que el Señor tiene paciencia con todos, ¿no? De cómo nos sostiene, de cómo nos cuida, de cómo nos lleva, igual que el hermano Eugenio también nos hablaba de que nos trajo y nos cubrió y nos protegió durante todas estas pandemias y estas enfermedades que hemos tenido, cómo el Señor nos guarda y nos cuida a pesar de las dificultades, pero hay una palabra más importante y es esta la que yo quiero compartir con los hermanos, que es la gracia de Dios. Dios nos ama admirablemente, hermanos. Admirablemente nos ama el Señor. Y somos regalos que se ha hecho Él mismo de cada uno de nosotros. Somos un regalo de Dios para Dios mismo, nosotros, hermanos. Quiero que veamos eso en nuestras vidas. Porque de esta manera Pablo veía a Tito. Tito era su hijo en la fe, era un regalo que él se había hecho, pero no era por él, sino por la gracia que Dios había tenido en Pablo, en haber tenido un hijo espiritual como Tito, y a su vez un regalo para el Señor, ¿no? Un alma como Tito entregada al servicio continuo y a todas las cosas que luego Pablo le encomendó a Tito que Tito hizo, ¿no? Y veamos, hermanos, la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia soberana de Dios. Esa gracia que vemos el poder de Dios manifestado porque Dios así lo ha establecido. Vamos al capítulo 6 de San Juan, versículo 6 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 37. Fíjense la gracia soberana de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
¿Por qué? Por la gracia soberana de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Por la gracia soberana de Dios, hermanos, estamos delante de la presencia de Dios. No son nuestros méritos, no son lo inteligente que podamos llegar a ser, no son lo guapos que podemos ser, no es toda la sabiduría que podamos adquirir, es la gracia soberana de Dios que estamos delante de su presencia. Y dice, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La gracia soberana de Dios. Y como decía Pablo en Tito, Dios no miente. Versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí están, ¿ves? No son los méritos nuestros. No, como yo he sido tan bueno, el Señor me ha salvado. No, no. El Señor, por su gracia soberana, nos ha rescatado. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos la esperanza que nos da el Señor en su gracia soberana. Y por último, de esta porción dice, versículo 57, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermano, ¿comes al Señor Jesucristo y del Señor Jesucristo todos los días? Comer comes todos los días, ¿no? O si no estarías débil. Yo para trabajar todos los días necesito comer, ¿no? Para estudiar necesitamos comer, ¿no? Jóvenes, este buen grupo de jóvenes que hay aquí, lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, con los jóvenes, con los adultos, bueno, aquí hay algunos jóvenes también, sacando al pastor, hay algunos jóvenes. Lo bueno que ha sido el Señor, vimos y escuchamos esos testimonios preciosos de todo lo que el Señor nos ha ayudado, ¿no? En el transcurso del año. Pero, ¿comes del Señor? ¿Comes el Señor todos los días? Debemos alimentarnos del Señor, hermanos, para poder ser buenos hijos en la fe, para estar firmes, para las acechanzas de ese enemigo que está siempre tratando de debilitarnos y de que no comamos del Señor, que no comamos su palabra. Bien, la gracia soberana de Dios. Pasamos a la segunda parte, la gracia salvadora de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Uy, se nos van a dar las dos, hermanos, no llegamos a las... Estamos en Canarias. Vale. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La salvación en Cristo nos ha hecho nuevas personas, ¿no? Somos nuevas criaturas. Y por último, la gracia sustentadora de Dios, ¿no? Todo esto podría ser más, pero vamos a resumirlo solamente en tres, ¿no? La gracia salvadora, la gracia soberana, la gracia sustentadora, la que nos sostiene continuamente. Y quiero compartir un versículo que está en el Antiguo Testamento, que me encanta. Isaías, capítulo 41. Hermoso versículo, versículo 10. No, la hermana Nancy ahí nos daba su testimonio de los ancianos, de lo mal que lo están pasando, ese grupo de personas sí que lo está pasando difícil, y de la situación en lugares como lo que es una residencia de ancianos, ¿no? u hospitales, ¿no? Pero miren la ventaja que tenemos los que hemos confiado en Cristo, ¿no? Lo que el Señor hace en su gracia sustentadora. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre
te ayudaré. Dios no miente, hermanos. Dios está diciendo que siempre te ayudará. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la gracia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Una vez, un indio en América del Norte, un viejo indio en América del Norte, recibe al Señor como su Salvador. Él lo único que conocía era de lo que había aprendido en su vida, ¿no? Montar a caballo, matar búfalos para comer, es su vida, ¿no? Y ya de viejo, un misionero, ¿no? De estos que iban del este hacia el oeste, le habla de Cristo y conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces alguien le preguntó, dice, dime lo que es la gracia. ¿Me puedes explicar lo que es la gracia para ti? Y él piensa un momento, coge un montículo de hojas secas, lo deja hacia un costado, coge 2 piedras, lo prende fuego, las hojas empezaron a encender, coge un gusano y lo mete en el fuego. ¿Están todos mirándolo? Cuando el gusano empezaba que se estaba quemando, lo vuelve a coger del fuego y dice, mi gusano. ¿Saben lo que dio a entender ese viejo indio? Que nosotros somos los gusanos, que la hojarasca encendida en fuego es el pecado, es el infierno, y el Señor, por su gracia, nos sacó del fuego, nos rescató, porque somos sus criaturas. Y por último, el Señor nos dice en Romanos, y este es un desafío que el Señor hace con nosotros, Romanos capítulo 12. Hermanos, somos o fuimos gusanos en el pecado, pero ahora somos una criatura nueva para Jesucristo, para nuestro Señor y Salvador. Podemos ser bellas mariposas, pero antes de ser mariposas debemos pasar una metamorfosis, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sabe qué palabra es esa? Transformaos. En el griego, metamorfosis. Hermanos, este año a algunos les ha ido bien, a otros no han alcanzado sus objetivos, tienen un año nuevo para poder alcanzar esos objetivos que no han logrado. A los que les ha ido bien, no quedarse, sino buscar otros. Pero lo más importante, hermanos, es transfórmate para la gloria y honra del Señor. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que la gracia de Dios, hermanos, sobreabunde en nuestras vidas y que entreguemos totalmente nuestras vidas al Señor para ser transformados para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un reto para este año. No nos quedemos con lo que fuimos el año pasado. Miremos hacia adelante, miremos hacia el Señor y transformarnos para la gloria y la honra del Señor. Transformarnos para poder ser útiles al Señor. Transformarnos para nuestro Señor, por la gracia de nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos bendigas. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, y que obres en nuestros corazones, Señor, y en nuestras mentes. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, te pedimos, Señor,
Y te damos gracias por este nuevo año que tenemos, Señor, por delante, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador.